Entonces tenemos a Héctor Naupari con un tema muy rico, dado la coyuntura, ¿no? Liberalismo ahora, es una explicación de la actualidad del liberalismo como la corriente intelectual y política de la libertad, el progreso, el libre comercio, la civilización y sobre todo la paz. Algo que en este momento como ciudadanos del mundo, ¿no? Tenemos que estar todos juntos. Así que, por favor, todos los que nos están escuchando y luego van a ver este video que va a estar en el canal de la Universidad Ricardo Palma, listo para que lo puedan mirar. Bienvenidos, buenas noches, Héctor. La palestra es tuya. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos los participantes de estas clases de Open Class de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma. Ya ha dicho muy bien Alfredo, bueno, mi nombre es Héctor Naupari. Yo vengo a hablarles sobre una tradición intelectual de pensamiento que tiene mucho que ver con, por supuesto, los grandes temas que se tocan aquí, como la empleabilidad, como el tratamiento de las redes, como la cultura organizacional, ¿no? Que no es otra cosa que, bueno, también la cultura fundamentalmente empresarial, ¿no? Todo ello, partamos de una verdad que parece de perogrullo, pero que nosotros, los seres humanos, por lo general, olvidamos, ¿no? Como decía el protagonista de la novela de Saint Exupéry, El Principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? A veces pasamos por alto eh, este vaso, la ropa que vestimos, el modo en que ahora nos podemos comunicar a pesar de estar distanciados, no presentes físicamente, de podernos comunicar a través de nuestros ordenadores, todo ello, los libros que pueden ver detrás mío, en fin, qué sé yo, todo ello es fruto de la creatividad humana aplicada a una actividad útil. Es decir, no es como la hoja de un trébol, no es como el agua que fluye o no es el cobre que está pues millones de años bajo la tierra. Es resultado fundamentalmente de la creatividad humana. Pero esa creatividad fue, digamos, desatada, para usar una expresión mejor, debido a que fue desobada por una idea. Y esa idea era la idea de la libertad. ¿Y en qué se va? Porque efectivamente uno, a partir de los últimos 2 siglos o 2 siglos y medio, los seres humanos empezaron a ser dueños, es decir, propietarios de sus creaciones. No solo libres para crear, sino que además el resultado de esa creatividad y los frutos del resultado de esa creatividad eh, eran usufructuados, eran gozados por el creador, ya sea del vaso, del libro, de la corbata, de los anteojos de Carey, etcétera, etcétera. Muy bien, el liberalismo tiene que ver, obviamente, con la libertad, pero también tiene que ver con la creatividad humana. Creatividad no solo en cuanto a los objetos, sino también en cuanto a las ficciones jurídicas, ¿no? La empresa es una suerte de convención o de ficción jurídica por el cual nosotros trasladamos a ella determinados patrimonios, valores, dineros, etcétera, para realizar una actividad mercantil cualquiera. Bueno, el resultado de la libre empresa, con la libre creatividad y en buena cuenta con la libertad, ha dado lugar, o dio lugar y está dando lugar durante estos 2 últimos siglos y medio, a un excepcional desarrollo y crecimiento económico, pero sobre todo también a una mejora de la calidad de vida de millones de personas simultáneamente en todo el mundo. La idea motor, inspiradora, la que está detrás de todas estas cosas, que existen como resultado de la creatividad, que existen como resultado de las convenciones jurídicas, de crear personas jurídicas distintas a nosotros, como las empresas, hacia las cuales aplicamos gran parte de los temas descritos por Alfredo, tiene que ver obviamente con la filosofía de la libertad. ¿Y en qué se basa esta filosofía de la libertad? Primero, en una suerte de respeto irrestricto por el prójimo. Hay algo que caracteriza a la filosofía de la libertad o al liberalismo, antes y ahora, es respetar al otro como a uno mismo. Ese respeto en sus derechos, ese respeto en sus obligaciones,
ese respeto, en la búsqueda de su propio proyecto de vida y en la búsqueda de su propia felicidad, es esencial para garantizar tres elementos. Primero, la paz, es decir, la convivencia social pacífica. Segundo, la concordia cívica, es decir, la filosofía de contar a nuestro lado con buenos vecinos y en términos generales en las grandes sociedades con ciudadanos respetuosos de la vida. ¿Cómo se desarrolla este concepto a la aplicación de la vida de uno mismo? La aplicación de la vida cotidiana de uno mismo es la del reconocimiento y defensa del principio de no agresión. Es decir, nosotros como personas no propugnamos agredir a otras, no es nuestro proyecto de vida, ni tiene por qué serlo el de agredir a otras personas, ¿no es cierto? Inmediatamente cuando ese principio se crea o se gesta una sociedad en la que ese principio de no agresión no es validado, no es reconocido por un número mayor de personas, lo que cunde es el caos, lo que cunde es la ley del más fuerte, lo que cunde es fundamentalmente salvajismo y barbarie. Es todo lo contrario a lo que es un proceso civilizatorio que está basado en el hecho de no agredir al otro. ¿Cuál es esa tercera característica para nuestra vida cotidiana? La afirmación de la libertad con responsabilidad. Es decir, el hecho de que nosotros seamos libres implica al mismo tiempo, simultáneamente a ello, y concomitantemente a ello, es decir, como las dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Que nosotros, así como somos libres, somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestros destinos. Eso, por supuesto, lleva a veces a algunas personas a maltraer, ¿no? A pensar que la responsabilidad por la propia vida y por la propia supervivencia, no solo nuestra, sino de nuestras familias, es un peso demasiado difícil de sobrellevar, ¿no? Y que lo bueno es ejercer la libertad sin ningún tipo de responsabilidad. Y eso, otra vez, conduce al caos y a la barbarie, porque lo que nosotros hacemos es enajenamos esa responsabilidad y se la cargamos a otro. Gran parte de los problemas del Perú tienen que ver con ese ejercicio errado, con ese ejercicio ciego de desarrollar nuestra libertad sin nuestra responsabilidad, sin hacernos responsables de nuestros éxitos como de nuestros fracasos, sin hacernos responsables, por ejemplo, de la familia que procreamos, de las deudas que adquirimos, de las actividades que realizamos y que pueden en algún momento, por alguna casualidad o accidente, hacer un daño. Entonces, pero hay un elemento adicional que también es capital o vertebral en este ejercicio. Para que la libertad se afirme, además de la responsabilidad, como una suerte de triángulo de hierro, hay otro vórtice igualmente importante, ¿no? Igualmente valioso, igualmente vertebral, que es el de la propiedad privada. Es decir, si nosotros somos dueños de nuestros cuerpos, como afirma el liberalismo, somos dueños de nuestras ideas, precisamente para poder ser dueños de nuestros destinos tenemos que ser dueños de nuestro cuerpo, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestra inventiva, de los frutos de ese trabajo, de los frutos de nuestra producción, ¿no? Como por ejemplo el de idear un modelo de cultura organizacional, por ejemplo, ¿no es cierto? Determinado. Entonces, el reconocimiento y defensa de la propiedad privada es esencial para que yo pueda garantizar o proveer de sustento a los míos, de liderar una empresa de cualquier orden, de poder crear un vaso, una bombilla incandescente, un nuevo modelo de cultura organizacional, lo que a mí se me ocurra, y que al mismo tiempo eso tenga para mí un resultado, digamos, satisfactorio desde el punto de vista personal, pero también satisfactorio desde el punto de vista, digamos, social. Es decir, aquellos que son empresarios, aquellos que se dedican fundamentalmente a emprender, son en lo esencial servidores de sus prójimos. Tienen tan ese respeto irrestricto por el prójimo que les sirven proporcionándoles continuamente nuevos y mejores productos, nuevos y mejores modos de atender y mejorar su calidad de vida. Y ese proceso es constante y permanente. No se hace, como decía el padre de la economía Adam Smith, por una circunstancia altruista, se hace efectivamente porque la persona que tiende a servir a su prójimo, en el caso
de la economía de mercado libre espera tener un rédito o no de ello, pero en tanto sirva mejor a su prójimo, los consumidores, ¿no? En tanto atienda mejor sus necesidades, ¿no? En tanto trabaje más duro para ello, se verá infinitamente mejor recompensado. En el ejercicio de la libertad económica, el rol del empresario fundamentalmente es el de dar y de servir, ¿no? De dar productos y servicios, medicamentos, aquí estamos todos estos temas sanitarios, ¿no? Medicamentos, mascarillas, mejores formas y métodos como transportarnos, ¿no? Desde los autos hasta los aviones Concorde. Es decir, hay una pléyade de, de productos que son resultados fundamentalmente de ese ejercicio de dar y de servir a los consumidores. Entonces, la tradición intelectual, la idea motriz que da lugar en última instancia a esas maravillas, se llama liberalismo. En términos históricos también es una tradición intelectual que defiende la civilización occidental. Esto es la civilización que nos conduce fundamentalmente a la defensa de las constituciones que limitan el poder, al reconocimiento de nuestros derechos fundamentales, de nuestras obligaciones básicas como ciudadanos, a que se realiza un sistema de frenos y contrapesos de los poderes, pero que en general garantiza el ejercicio de nuestros derechos, de nuestras libertades y de nuestra salud. El resultado, es decir, el huevo que produce esa gallina es lo que se conoce como la civilización occidental, ¿no? La convivencia pacífica, la concordia cívica, la cooperación ciudadana, es lo que produce fundamentalmente esto que conocemos como un proceso civilizatorio, ¿no? Por lo tanto, el liberalismo así resumido es una corriente de pensamiento filosófico, jurídico, económico, sociológico y de acción política que propugna limitar el poder al máximo, el poder coactivo del Estado sobre los seres humanos y la sociedad civil. Entiende que el único ente que es también una convención de naturaleza social, una suerte de invento cuyo estatuto está consagrado en una constitución, ¿no? Que ese poder que se le otorga al Estado debe también ser limitado para poder fundamentalmente garantizar esos derechos de los que hemos hablado, de la vida, la libertad, la propiedad privada, la búsqueda personal de la felicidad y en general de la paz y la concordia. Por lo tanto, para resumirlo en breves puntos, ¿qué defiende el liberalismo ahora? El liberalismo defiende fundamentalmente la libertad, el libre albedrío, la ausencia de coacción y coerción, el hecho de yo ser libre de poder dirigirme a donde yo quiera, estudiar la carrera que yo prefiera, inventar aquello que sea resultado de mi propia inventiva, que defiende la propiedad privada, es decir, el que yo sea dueño de ese resultado, como soy dueño de mi propio cuerpo, como soy dueño de mis propias ideas, como soy dueño de mis propias expresiones. Y por supuesto, eso también tiene que partir por el reconocimiento de esas libertades a los otros, ¿no? Y de defender esa libertad y esos derechos de los otros como si fuésemos el de una misma. El medio ambiente, ¿no? El environment, para usar una frase de moda, ¿no? El ambiente que permite que esas libertades y esos derechos estén garantizados es lo que se conoce como el Estado de Derecho, o más precisamente, el del imperio de la ley, donde más allá de las voluntades individuales de las personas, las encausa un sistema que reconoce que todos tenemos el mismo número de derechos, el mismo correspondiente número de obligaciones y el mismo número de libertad, estando en nuestra voluntad, en nuestro libre albedrío, ejercer. Nosotros podríamos ser como el protagonista de ese maravilloso cuento de Herman Melville, Bartleby, el escribiente, y decidir no hacerlo, es decir, decidir no ejercer nuestra libertad de trabajo, decidir no ejercer nuestra libertad empresaria, decidir no ejercer nuestra libertad de expresión. Podemos efectivamente decidir no hacerlo, pero el que nosotros lo decidamos de motu propio no implica que tengamos que prohibírselo a los demás, ¿no? Tenemos esa misma dotación, ese mismo equipamiento de, de derechos, como todos tenemos la misma mente o el corazón puesto en su lugar, pero somos nosotros los que decidimos efectivamente poner en práctica esa
libertad con distintos y dispares resultados. El resultado de esa disparidad constituye fundamentalmente la riqueza de una sociedad mediana, grande o pequeña, que también defiende la tolerancia. Esto es, el hecho de que nosotros aceptemos que se promuevan o propugnen ideas que nosotros mismos podríamos pasarnos una vida combatiendo. La concordancia cívica, la convivencia ciudadana pacífica está vertebrada por la tolerancia. El hecho de que nosotros, con independencia de lo que pueda considerarse un delito, una invasión de nuestro espacio individual personal, ¿no es cierto? Como un robo, una estafa, un engaño, en fin, cualquiera de los delitos que podrían venírselos a la mente. Con independencia de ello, lo que nosotros aceptamos, ¿no?, para poder convivir, es que hay personas que van a pensar distinto que nosotros, ¿no? Y que van a criticarnos y cuestionar, digamos, nuestro modo de vida. Pero si estamos todos de acuerdo que en tanto no agreda al modo de vida del vecino, estamos dispuestos fundamentalmente a tolerarlo, ¿no? Voltaire tenía esta frase tan sabia para parafrasearlo, es decir, no estoy de acuerdo con lo que usted dice o piensa, pero defenderé hasta la muerte su derecho a hacerlo, ¿no? ¿Qué defiende el liberalismo hoy? Pues también la economía de mercado libre. La economía de mercado es esencial porque es el modo en que en el intercambio económico se plasman estas libertades y derechos y se desenvuelven, o mejor aún, se desatan, ¿no? El mercado es esa actividad viva, ¿no? Está compuesto por nosotros mismos. El mercado no es otra cosa que las personas interactuando económicamente, ¿no? Intercambiando bienes, servicios, productos, ¿no?, nuevos o ya creados, ¿no? Y que participan todo ello con el propósito de sobrevivir y progresar. Defiende, por supuesto, también la sociedad libre y el ejercicio de esa economía de mercado a nivel internacional, lo que conocemos como el proceso de globalización, ¿no? Que defiende también, es muy importante, sobre todo en estas épocas en que los precios parecen estar subiendo constantemente en la economía, defiende un sistema monetario rígido que impida su manipulación inflacionaria por parte de los gobernantes. Esto es muy importante, sobre todo porque las generaciones más jóvenes parecen haberlo olvidado, ¿no? Un sistema monetario de naturaleza rígida es aquel en el que no se está imprimiendo billetes sin valor, ¿no? Porque eso en el plazo más breve resulta un impuesto atroz contra los más pobres, que ven como el valor de aquello que ganan al día se les escurre entre los dedos como el ajo, ¿no? Que defiende, por supuesto, otra vez, la limitación y control del gasto público, de los dineros de los contribuyentes, ¿no? Margaret Thatcher decía que no se debían hablar de dineros públicos, sino de dineros de los contribuyentes, ¿no? El Estado exacciona de todos nosotros para efectivamente pagarle a los policías, pagarle a los maestros, realizar obras de infraestructura, postas médicas, etc. Ese dinero es vuestro. Ustedes lo han cedido al Estado para que el Estado realice actividad. Visto desde esa perspectiva, eso tiene dos efectos. Uno, que aquellos que pagamos impuestos, no solo tenemos el derecho de reclamarle al Estado por cada vez mejores servicios, sino también que aquellos que no pagan impuestos no tienen derecho a solicitar efectivamente esos mismos, desde el punto de vista de este modesto autor, no tienen ningún derecho a pedir esa misma calidad de servicios y productos, habida cuenta de que han decidido evadir el sistema y vivir al margen de la decisión autoritativa del Estado, ¿no? Defiende, por supuesto, también el principio de un presupuesto equilibrado, ¿no?, como el que ocurre en cualquier empresa seria y responsable en su conducir, en su cultura organizacional, como en el de la propia familia. Las familias y las empresas que se conducen conducentemente, viven a través de un presupuesto equilibrado que se resume en la frase: no se gasta más allá de lo que se gana, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué defiende también el liberalismo? Un sistema estricto de separación de poderes políticos, algo que hace tanta falta en el Perú, ¿no? Que evite cualquier atisbo de tiranía o de sujeción de un poder
respecto de otro, ¿no? Defiende, por supuesto, procedimientos democráticos, limpios y transparentes para elegir a los gobernantes, sin que la democracia se utilice en ningún caso como una coartada para justificar la violación del Estado de Derecho y la coacción a fundamentalmente minorías. En el caso de a nivel internacional, por supuesto, un liberal está decididamente en contra de la guerra, de cualquier circunstancia, salvo aquellas que impliquen la defensa del propio territorio nacional por parte de un enemigo invasor, y con ello me estoy refiriendo al reciente conflicto, este proceso invasor de Rusia contra Ucrania, ¿no? Porque además un liberal al defender la paz defiende un orden basado en la paz y en el libre comercio. El libre comercio, más que cualquier otra actividad pública, más que cualquier otra decisión diplomática, es el libre comercio voluntario, es el que trae efectivamente la paz. Personas que antes eran fundamentalmente enemigas o personas que tienen religiones distintas, son capaces de intercambiar productos y bienes y servicios a despecho de sus propias ideas, porque lo que los guía es fundamentalmente ese ejercicio de libre comercio, de libertad comercial y empresaria, que es lo que debería guiar a todas las naciones de la Tierra antes que el ejercicio de la guerra. Hablemos brevemente, ¿no?, de los orígenes del liberalismo desde la antigüedad hasta nuestros días. Yo había mencionado de que el liberalismo es la filosofía o la tradición intelectual, la tradición universal, supongan ustedes un gran árbol, ¿no?, que tiene raíces muy profundas, un tronco muy grande de abarcar y ramas diversas que surgen por doquier, ¿no? Con la idea del árbol es que yo me traslado a señalar el concepto que había eh, 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 dispuesto para ustedes anteriormente, que es que la tradición intelectual que defiende la civilización occidental. Porque prácticamente la idea de la libertad surge fundamentalmente en Grecia, ¿no? No es egipcia, sino griega, ¿no? Surge a través de los presocráticos, los estoicos y los antiguos griegos, que, como decía Jorge Luis Borges, el gran poeta y escritor argentino, son los que inventaron para Occidente el arte de la conversación, ¿no? Ustedes revisan fundamentalmente las obras de los filósofos griegos, son todos diálogos, ¿no? Son todos personas que conversan, que discuten en torno a una idea y llegan a través de sesudas reflexiones a determinadas conclusiones. Muy bien, los griegos pues hicieron eso un poco para definir cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, qué principios es que nosotros efectivamente encontramos una de las primeras raíces del liberalismo en, en los antiguos griegos, lo mismo que en los juristas romanos republicanos, ¿no? Ulpiano, por ejemplo, que definió la justicia de ese modo breve, pero tan contundente como decir, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y con ello, Cicerón, Platón, Tito Livio o Marco Aurelio, ¿no?, como los pensadores que efectivamente eh, eh, conducían la conducta del ciudadano romano bajo los principios de la prudencia, de la virtud y, por supuesto, el de la libertad, ¿no? En la Edad Media, por supuesto, allí encontramos, y permítaseme la, el marketing a una universidad de la que yo provengo, y como dijo muy bien Alfredo, vuelvo cada vez que puedo, que es la Universidad de Salamanca, ¿no? Ahí, entre los siglos XIV y XVI, estuvieron grandes pensadores como Francisco de Vitoria, el inventor del derecho de Indias y el gestor de la primera Carta de Derechos Humanos, ¿no? Fray Luis de León, Juan de Mariana, Tomás de Mercado, ¿no?, y tantos otros, que eran los integrantes de la llamada Escuela de Salamanca, ¿no?, que fueron los que fijaron, que llevaron, entre los que llevaron el pensamiento de los juristas romanos y de los griegos, efectivamente, al gran público, los tradujeron al castellano, lo aplicaron fundamentalmente para las actividades comerciales, para la confesión que los sacerdotes realizaban, entre un conjunto de actividades. A partir de esas reflexiones constituyeron una rama importante, una raíz importante del pensamiento liberal. Luego está, por supuesto, el naturalismo de los siglos XVI y XVII, entre los cuales se encuentra Hugo Grocio, Samuel Pufendorf y un gran autor que yo recomiendo mucho. Tiene un libro en Google que se llama La fábula de las abejas. Este autor se llama Bernard de Mandeville, ¿no? Él dijo una verdad importante
que debería ser aplicada como principio de todas las grandes sociedades, como la peruana. Él dijo que las virtudes, quizás esto suene un poco chirriante para ustedes, que las virtudes debían ser públicas, pero los vicios fundamentalmente privados. Virtudes públicas y vicios privados es lo que garantizaba fundamentalmente la armonía social. Y esto porque, digamos, el pensamiento liberal no intenta crear, como el socialismo, por ejemplo, un hombre nuevo, no intenta corromper la naturaleza humana tratando de o considerarla como una plastilina que puede moldear a su gusto y antojo. No, el liberalismo es profundamente respetuoso de la naturaleza humana, entiende que así como hay circunstancias altruistas, bienhechoras y solidarias, también hay manifestaciones, digamos, oscuras, malvadas o perversas, pero que el ser humano no es ni esencialmente bueno ni esencialmente malo. El ser humano es una combinación de ambas cosas, el ser humano simplemente es, ¿no es cierto? Y a partir de ese reconocimiento es que nosotros debemos generar una suerte de equilibrio vital, ¿no? Donde las actividades y acciones virtuosas sean en profeso lo que guíe nuestra conducta pública, guíe nuestra conducta este, individual en relación con los terceros, porque individualmente en nuestro fuero interno o íntimo, en tanto no hagamos daño a otro, puede conducirse según nuestro propio y particular parecer y criterio, ¿no? Y ahí hay un conjunto de pensadores muy importantes, todos que efectivamente consolidaron antes de la revolución industrial, es decir, antes de este proceso, este detonante maravilloso que fundamentalmente dio lugar al sinnúmero de inventos que no ha proseguido hasta el día de hoy, ¿no? Baste ver, por ejemplo, baste que ustedes solamente se asomen a la calle, ¿no? Para que vean, otra vez, puede ser una verdad de perogrullo, lo esencial que es invisible a nuestros ojos, los automóviles, la luz eléctrica, las aceras, la calzada, las personas vestidas, ¿no? No vestidas con pieles, ¿no? No conduciendo el agua en cánulas, ¿no? Como los cuernos vaciados de un animal, sino en estas cafeteras de plástico, ¿no? Las que llevamos con los tapres con los que nosotros llevamos nuestros alimentos, etcétera. Todo ello es resultado, otra vez, de la inventiva y de la creatividad humana, sostenida por la empresa, esto es, por la libertad empresaria, la libertad de crear un ente distinto a nosotros para que lleve a cabo las actividades empresariales, y sostenida además por la creatividad de nuestra mente, ¿no? Que es capaz de crear desde un lápiz de labios hasta un pañal desechable y de ahí hasta un transatlánticos o un rascacielos. Es resultado fundamentalmente de esa creatividad humana que está amparada en la propiedad privada y en la libertad empresaria, en el derecho inmanente de la persona a crear, a ser dueña de sus creaciones y al fruto que esas creaciones producen para todos, ¿no? Como al de la empresa, que es capaz de prodigar esfuerzos para que esos bienes, en tanto sean del agrado de los consumidores, se multipliquen y sean una producción en masa para el consumo de la. Decía yo, pues, que efectivamente eh, esos pensadores como John Locke, como David Hume, como Adam Smith, como Thomas Jefferson, ¿no? Como Benjamin Constant, como Frédéric Bastiat, como Ludwig von Mises y hasta fundamentalmente Milton Friedman, son los que han llevado a cabo este ejercicio y explicarlo en distintos ámbitos, por ejemplo, de la cultura organizacional, de la cultura empresarial, de los modos como las propias empresas, ¿no? Se transforman, ¿no? La escuela neoclásica, la de Chicago, ¿no? El economista Hart, que hace la teoría de la firma, muy importante para efectos de temas empresariales, ¿no? La economía, la escuela austríaca de economía, con Ludwig von Mises, su teoría del dinero y el crédito, el de la falibilidad del socialismo, al quebrar el sistema de precios, ¿no? O la de Friedrich Hayek, que es tanto un
economista brillante, ganador del Premio Nobel de Economía en el 74, como un filósofo y pensador político, fundamentalmente. En el Perú, nosotros obviamente hemos tenido liberales en distintos momentos, ¿no? Distintas luces a lo largo de nuestro aciago devenir, ¿no? Ha habido liberales en la primera mitad del siglo XIX, como Francisco Javier Luna Pizarro, José Faustino Sánchez Carrión, Vicente Morales Duárez, ¿no? Publicaciones como La Abeja Republicana o El Peruano Liberal, ¿no? Luego tuvimos una generación de liberales en la segunda mitad del XIX muy importante, como José Gálvez, el héroe de la batalla de 2 de Mayo, José Simeón Tejeda, José Toribio Pacheco, Luis Felipe Villarán y un gran periodista y cultor de la vida del interior del país, en un momento que era muy inaccesible llegar a las distintas provincias peruanas, como el famoso Abelardo Gamarra llamado El Tunal, ¿no? Luego, por supuesto, hemos tenido diversas manifestaciones escasas en el siglo XX, como la iniciativa periodística de don Pedro Beltrán en el diario La Prensa en los años 50, luego el famoso libro El Otro Sendero de Hernando de Soto, y por supuesto la acción política llevada a cabo por Mario Vargas Llosa y el movimiento Libertad, que cambió la agenda peruana y latinoamericana para bien, ¿no? Eh, ¿Por qué en momentos tan difíciles, ¿no? En momentos en los que nosotros nos hemos visto enclaustrados por la pandemia y ahora atemorizados por el ejercicio de la guerra, otra vez que se asoma terco, nubarrón en nuestros horizontes? Seguimos defendiendo la libertad y debemos seguirla defendiendo, porque la libertad, queridos amigos, es preciso defenderla en tiempos como estos. La libertad se defiende en épocas donde parece verse amenazada por estas acciones, primero de un estado terapéutico que nos enclaustra, que nos desafía, ¿no es cierto?, dentro del cuidado de nuestra propia salud, y que, no contento con ello, pone sobre los inocentes, ¿no es cierto?, los horrores y la perdición de la guerra. Porque para ese aspecto, y frente a esa circunstancia, digamos, penosa y perversa, la libertad es la clave de la historia, ¿no? Gracias a la idea de la libertad y gracias a quienes la adoptaron y la defendieron, nosotros tenemos derechos. Tenemos derechos individuales fundamentales. Generalmente nosotros estamos acostumbrados, los seres humanos en general, no es estupidez, es también parte de la naturaleza humana, ¿no? A creer que todo esto ha sido dado, que esto es resultado de que ha existido por siempre, ¿no? Y que es incólume, ¿no? Que no ha sido creado por nadie, que ya estaba allí, como si nosotros estuviésemos en medio de un sueño, ¿no? Como en la película El Origen de Christopher Nolan, ¿no? Que nosotros simplemente aparecimos ahí y ya estaba todo hecho. Y no es así, ¿no? Hace 150 años las mujeres no votaban, ¿no? Hace 150 años los gays eran una minoría absolutamente subterránea. Hace solo 150 años, o 200 años, que no es nada en la historia de la humanidad, los seres humanos nos curábamos con rezos y sangrías, ¿no? No existían las medicinas, ¿no? Ni el plástico para transportarlas, ni el plástico, por ejemplo, tan criticado por esta niña Greta, ¿no es cierto?, que es esencial, por ejemplo, tanto para las jeringas, como para los vendajes, como para los curitas, como para poder tener a buen resguardo los medicamentos que nosotros usamos cuando nos enfermamos, ¿no? Generalmente lo olvidamos. Otra vez, lo esencial es invisible a nuestros ojos. Pensamos que eso se ha cogido como de los árboles y, por supuesto, nos autoengañamos o nos dejamos, ¿no? De la misma manera, nuestros derechos, el que hoy tengamos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad privada, aún con todas sus limitaciones, no era moneda corriente hace solo 150 años. Las mujeres, por ejemplo, no solo votaban, no podían formar parte de clubes, no podían ser dueñas de su propio patrimonio, no podían no podían trabajar, no podían acceder a la universidad, y eso es solo hace 150 años, ¿no?
lo mismo personas de color distinto. Entonces, generalmente olvidamos que es efectivamente gracias a la idea de la libertad y gracias a quienes la enarbolaron y la defendieron, como las sufragistas, ¿no? O como quienes concedieron, como quienes eliminaron la esclavitud y la manumisión, ¿no? De las constituciones, algunas de ellas. Surgió la concepción de persona como titular de derechos inalienables, libre y responsable, la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones, las empresas, los derechos humanos y la economía de mercado, ¿no? Este, eh, ¿Por qué se defiende la propiedad privada hoy? Porque al parecer otra cosa que aparentemente es dada y es al mismo tiempo frágil y hay que defenderla profundamente, porque incrementa nuestra autonomía financiera, incrementa nuestra independencia, nos hace dueños de nosotros mismos y por ende fortalece nuestra libertad individual, ¿no? Todos aquellos conceptos que surgen de la cultura empresarial nacen por eso en la medida en que la empresa es propiedad privada de uno o de un conjunto de personas que así la crean, ¿no? Eso les da una autonomía vital, que se expresa obviamente en las ganancias que los empresarios reciben, y por ende fortalece su propia libertad individual, la de sus familias, la de las personas que trabajan o colaboran con ella, ¿no? Este, eh, que gracias a eso, que gracias a esa libertad empresaria y gracias a las empresas que se crean, las personas, los directivos, tanto los directivos como los colaboradores y trabajadores, tienen un techo donde guarecerse, comen caliente, incrementan su dignidad personal, ¿no? Se sienten parte de un proceso que fundamentalmente sirve a los demás, ¿no? Eh, eh, Porque además el liberalismo, en tanto defensa irreductible de la propiedad privada, entiende que es el único método, es a través de la libertad y el ejercicio de nuestra propiedad privada, indispensable para que los pobres salgan de la pobreza. Cuando yo hablaba de los últimos 250 años en los que, de acuerdo con todos los indicadores, la calidad de vida mejoró, es decir, nosotros pasamos de vivir en promedio entre 30 y 40 años a vivir en promedio entre 80 y 100, y eso recién ha ocurrido, para las grandes mayorías, ¿no? Recién ha ocurrido los últimos eh, 200 años, ¿no? Es porque durante 7.000 años el crecimiento de la humanidad y el crecimiento humano per cápita fue cero. El ser humano en su ineludible mayoría, en su totalidad, hasta los reyes, eran pobres extremos, carecían de luz eléctrica, carecían de agua potable, carecían de un sistema de alcantarillado, carecían de medicinas, carecían de mecanismos de transportación no animal, ¿no? Este, eh, eh, para que ustedes no idealicen las situaciones de vida de los siglos XVII y XVIII, ¿no es cierto? No había ni siquiera las alcantarillas para poder conducir nuestros propios excrementos. Así de duro y claro. No habían aspirinas, no existían las jeringas, no existía la máquina de rayos X, ¿no? Nosotros nos curábamos otra vez con sangrías y patas de conejo. No existía la medicina científica como nosotros la conocemos, no existían las vacunas. Los seres humanos se morían de una disentería, se morían de una infección intestinal o se morían de la infección de una caries. Eso cambió en los últimos 200 años. Incluso los reyes podían morirse de una infección intestinal. Es decir, las personas más poderosas de su tiempo. Todo eso cambió en los últimos 200. Solo en los últimos 200 o 250 años, como quieran ustedes consideran. Eso es un parpadeo. El ser humano está aquí, cuando menos, 8.000, 7.000 años, y 7.800 de esos años, o 6.800 de esos años, para ponerlo en contexto, el ser humano fue pobre extremo, el 99% de los seres humanos que habitaban este planeta. Ese cambio tan drástico fue producido efectivamente a que hubo personas que idearon, soñaron con que hubiese una sociedad libre, con que hubo políticos que la implementaran y una sociedad civil dispuesta a respaldar, harta de las guerras, harta de las enfermedades, harta de las desigualdades, harta de la falta de oportunidad. Esa circunstancia es esencial para entender que, por otra parte, ¿no? Esa circunstancia es enormemente clara. Permítanme ir concluyendo dándoles un ejemplo.
En 1938, gran parte de los inventos estaban fundamentalmente generados. Ya los aviones estaban sirviendo de incipiente para vuelos comerciales, ¿no? Y medianas distancias, ¿no? Si bien todos nos trasladábamos en barco y los viajes duraban semanas, era por supuesto, había por supuesto viajes fundamentalmente regulares, ¿no? A través de los barcos y de los transatlánticos. 1938 fue el año de dos grandes películas, ¿no? Películas que son consideradas de las mejores de su época, Lo que el viento se llevó y El ciudadano que el ser humano marchaba diligentemente hacia un progreso que parecía indetenible. ¿Y qué ocurrió en 1939 o a partir de 1939? La Segunda Guerra Mundial. Esto que tenemos, esto que está a nuestro alrededor, esto que vemos que parece que ha sido creado por nadie, que los seres humanos lo hemos simplemente bajado de un árbol como una hoja o una ardilla, y que ha sido fruto inmanente y continuo y esforzado de seres humanos creadores, ¿no? Puede desaparecer de la noche a la mañana si sus bases esenciales, y sobre todo su base ideológica, que es el liberalismo, sus bases esenciales, la libertad, los derechos, la propiedad privada, la búsqueda de la persona, de la propiedad, de la felicidad personal, que son la base de la civilización, desaparecen o se ven menoscabadas, ¿no? Porque efectivamente la propiedad privada es la base de la civilización. Sin ella es imposible el cálculo económico. No podemos tener un sistema de precios y por lo tanto las monedas pierden por completo el valor. Entramos en esas situaciones tan pésimamente recordadas por nosotros como la hiperinflación. Sin la división del trabajo progresiva, ¿no? La, la, la alta calidad de la división del trabajo hoy como la conocemos, ¿no? De esa distinción decimonónica de obreros y operarios a la cultura organizacional alta y continuamente capacitada de nuestros tiempos. Es decir, sin esa columna vertebral, la civilización tal como la conocemos desaparece, ¿no? Eh, Sin la libertad desaparece el Estado de Derecho y sin ella, todas aquellas acciones y relaciones pacíficas, voluntarias y beneficiosas que el Estado de Derecho reconoce y que ampara y que defiende. Y que sanciona a su vez acciones y relaciones agresivas, no deseadas y perjudiciales, ¿no? Ya hemos dicho fundamentalmente que se debe defender la economía de mercado, la que con sus matices tenemos hoy, y en realidad debemos profundizarla y acrecentarla, así como, para empezar, mejorar nuestra cultura organizacional empresarial y nuestra cultura organizacional cívica, por ejemplo. Yo dejaría, Alfredo, una tarea de trasladar los conceptos de la cultura organizacional a la convivencia pacífica, a la cooperación social, ¿no? A la cooperación fundamentalmente vecinal, porque en materia empresarial, en ese aspecto, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ha sido fundamentalmente resultado de una multitud de interacciones que nosotros no aplicamos en la relación con nuestros vecinos, con nuestros prójimos a nuestro alrededor, ¿no? Y entonces, sistemas como esos, o como la economía de mercado libre, que no es otra cosa que el resultado de ejercer nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y nuestra creatividad. El sistema económico al que aludo y que ha creado desde los neumáticos hasta los Boeing 747, es un sistema basado en las ideas y en la creatividad, ¿no? Quienes tienen las ideas, saben manejar equipos humanos y tecnología, otra vez la cultura organizacional, que asumen riesgos con sus capitales, son los verdaderos responsables de la creación de la riqueza y además tienen que pasar por el juicio crítico, acerbamente crítico, de los consumidores, que como decía Ludwig von Mises, siempre son duros de corazón y siempre están continuamente cambiando hacia mejores productos, hacia mejores servicios, los que fundamentalmente mejoren su calidad de vida. Otra cosa que efectúa la economía de mercado, y es una razón fundamental para defenderla, desde el punto de vista de la cultura organizacional, porque no hay mejor sistema distributivo que el que está amparado por la economía de mercado, porque distribuye la riqueza de acuerdo al aporte productivo de cada persona, premiando la innovación, el ahorro,
la inversión en notable recompensa al autointerés inteligente, que no es otro que el que sabe que para enriquecerse debe atender las necesidades de los demás en forma consistente, ¿no? Concluyo de esta manera fundamentalmente circular, señalando que hay que defender las sociedades libres, las sociedades integradas por individuos libres, con dotadas de sus derechos y con plena conciencia de querer ejercerlos, porque, como dije al principio, una sociedad de esa naturaleza está basada en el principio de no agresión. Solo es legítimo utilizar la fuerza para defender nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a la propiedad. Y en esa sociedad libre, cada individuo decide y elige por sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. De verdad, maravilloso un tema. No sé por qué se me vino a la mente, Hoy me gusta la vida menos, de César Vallejo, ¿no? Esa reflexión optimista que muestra el poeta frente al aprecio de la vida, al gusto por la vida, ¿no? Y en sus últimas líneas dice: me gustaría vivir siempre, así fuese de barriga, siempre, siempre, siempre y siempre. Muchísimas gracias, Héctor, por este espacio. No se olviden que esta grabación va a ser parte del canal de YouTube de la Universidad Ricardo Palma. Van a poder, por favor, repetirla las veces que quieran. Así que súmense a los Open Class todos los jueves a las 7 de la noche, diferentes temas, diferentes ponentes, y agradecemos a Héctor por esta enorme conferencia que nos ha dado.